Ya hicimos un repaso de lo que es neuralgia del trigémino, hicimos un repaso de lo que es neuralgia herpética y posherpética. Ahora nos vamos a dedicar unos minutos a hacer un repaso de lo que es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética la podemos definir como la presencia de síntomas o signos de disfunción nerviosa periférica que afectan predominantemente las extremidades inferiores en ausencia de otras causas de neuropatía. Es una enfermedad demostrable ya sea clínicamente evidente o con una presentación subclínica, siempre en el contexto de un paciente con diabetes. La ausencia de síntomas nunca debe suponerse para indicar la ausencia de signos. Uno siempre tiene que ir a buscarlo en los pacientes diabéticos, tiene que ir a buscar los signos que pueden manifestar de que el paciente está cursando una polineuropatía diabética. Es una complicación de las más comunes a lo largo del desarrollo de la diabetes en un paciente. Afecta prácticamente al 50% de todas las personas que tienen diabetes. Es una complicación microvascular principalmente y estadísticamente está muy asociada con la presencia de retinopatía y nefropatía. Por estos motivos también es muy importante irla a buscar, aunque sea subsintomática o asintomática. Es la causa más común de neuropatía, de todas las neuropatías, conduce a una morbilidad significativa, decae significativamente la calidad de vida de los pacientes cuando tienen neuropatía y se asocia con un aumento de la mortalidad. Se desarrolla más tempranamente en pacientes con diabetes tipo 2 que en los pacientes con diabetes tipo 1. Y en más de la mitad de los casos, la neuropatía es completamente asintomática. En un estudio que se llamó EuroDiab, identificaron una prevalencia de neuropatía diabética en el 28% de los pacientes con diabetes. En una corte con 4.400 pacientes, la prevalencia la estimaron alrededor del 7,5 en los pacientes recién diagnosticados, llegando al 45% en los que cursaban más de 25 años de diabetes. La prevalencia en Inglaterra, en el Reino Unido, varía entre el 10 al 18% de los pacientes, de los nuevos diagnósticos de pacientes con diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico, basados en estudios electrofisiológicos hechos al nervio, ¿sí? Que refleja alteraciones leves de la glucemia, pueden conducir a un daño nervioso sin necesidad de tener altos valores de hemoglobina glicosilada. Y hay un estudio multicéntrico europeo que juntó casi 1.200 pacientes diabéticos. La prevalencia de neuropatía dolorosa en sujetos con diabetes tipo 1 y tipo 2 fue estimada de 11,5% aproximadamente para los pacientes con diabetes tipo 1 versus un 32% de los pacientes con diabetes tipo 2 en extremidades inferiores y en extremidades superiores un 7% para los diabéticos tipo 1 y un 16,6% en los diabéticos tipo 2. En sujetos recién diagnosticados con diabetes tipo 2, la prevalencia reportada es de alrededor del 6% y a los 10 años del diagnóstico llega al 20% de los pacientes. Como sabemos, la incidencia de diabetes en la población general es del 5% y aumenta hasta un 14% en poblaciones de 40 a 70 años. En los pacientes diabéticos, la neuropatía diabética en un 50% es distal y simétrica, es la neuropatía que se presenta en bota, en los pies, en guante, en las manos. 30% de los pacientes tienen síndrome de túnel carpiano, que no deja de ser una neuropatía asociada a la diabetes. 5% de los pacientes tienen neuropatía autonómica, que se manifiesta con diferentes disautonomías, que se suelen ver en pacientes diabéticos mal controlados. Y 1% son radiculopatías asociadas a la diabetes, que muchas de estas se presentan como mononeuropatías. Pensemos un poquito en la fisiopatología. Lo principal es que son pacientes que tienen factores de riesgo no modificables y otros factores de riesgo modificables. Dentro de los no modificables tenemos la genética, el origen étnico y la duración de la diabetes, cuántos años hace que el paciente es diabético. Y dentro de los modificables, el control glucémico, el control de la presión arterial, los lípidos séricos, el tabaco, el índice de masa corporal, la situación social. Es muy importante tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo modificables. Por un lado, porque son los mismos factores de riesgo que tienen para riesgo cardiovascular. Y en segundo término, porque trabajando sobre estos
factores de riesgo modificables podemos disminuir la intensidad, podemos disminuir la aparición de neuropatía diabética. Como dijimos antes, los factores de riesgo prácticamente son los mismos que para enfermedad macrovascular: colesterol, triglicéridos, índice de masa corporal, la duración de la cantidad de años diabéticos, cambios en la hemoglobina glicosilada, el tabaquismo y la hipertensión. ¿Qué es lo que suele pasar fisiopatológicamente en estos pacientes? Es que frente a un defecto metabólico primario que tiene que ver con la hiperglucemia, aparece un defecto metabólico secundario que tiene que ver con un incremento de la vía del sorbitol, aumentando la glicación proteica, disminuyendo el óxido nítrico, disminuyendo factores de crecimiento, aumentando ácidos grasos libres, y esto termina provocando un defecto funcional primario, que es la velocidad de conducción nerviosa sensitiva y motora, principalmente la sensitiva, y la alteración de los umbrales para temperatura y calor, lo cual esto hace que los pacientes, entre comillas, sean más tolerantes a frío y calor, pero que sean más tolerantes termina generando mayor riesgo de poder tener lesiones cutáneas. Y finalmente, un defecto estructural, que terminan siendo la pérdida de las fibras nerviosas. Los efectos metabólicos de la hiperglucemia crónica y las consecuencias de la isquemia de los nervios periféricos es probable que sean los dos mecanismos fundamentales que conducen a daño y disfunción neuroaxonal. Los efectos de la hiperglucemia incluyen la activación de la vía de los polioles, estrés oxidativo y la acumulación de productos finales de la glicación avanzada. Todas estas alteraciones dañan el endotelio, generan disfunción vascular, favoreciendo complicaciones diabéticas. En definitiva, en un punto final común, es la alteración de la perfusión del nervio, generando hipoxia y defectos energéticos en los nervios, que son los determinantes más importantes para que ocurra esto, como la hiperglucemia y la duración de la diabetes. Desde la fisiopatogenia tenemos que pensar en algunas características metabólicas, como la acumulación de derivados de azúcares, algunas características vasculares como la isquemia que ya nombramos, la activación de la cascada inflamatoria frente al estrés que está provocado, generando estrés oxidativo, la presencia de infiltrados linfocíticos o linfocitarios como una teoría inmunológica, y otras como la expresión de neocanales de sodio, calcio, vías con norepinefrina y serotonina dependientes como neurotransmisores. Esto es muy importante porque son en definitiva los mecanismos fisiopatológicos sobre los que vamos a terminar actuando para tratar a estos pacientes. Con el paso del tiempo se lesionan las fibras gruesas, las A beta, ¿sí? Y estos ya son estadios muy avanzados. Lesiones uniformes de las fibras pequeñas, las A delta y las C, son las que primero se lesionan, mucho antes que las A beta. En general son lesiones de tipo mixto, simétrico y distal, de predominio sensitivo. Por eso en general el compromiso comienza por los pies y va ascendiendo en bota, en forma de bota, y después empieza por los dedos de las manos y va ascendiendo en forma de guante. Al principio no hay alteración de las fibras vegetativas, pero sí se suman posteriormente, y lo que tenemos que tener en cuenta es la acumulación de los productos glicosilados y alcoholes como el sorbitol sobre las fibras nerviosas. Esto ya lo vimos. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, volvemos a repetir lo que dijimos hace un ratito: activaciones ectópicas de neocanales de sodio, liberación de sustancia P, activación de canales NMDA, aminoácidos excitatorios que se presentan en la sinapsis, descargas ectópicas, reclutamiento de receptores silentes y descargas espontáneas principalmente debidas a la sobreexpresión de canales de sodio. ¿Cómo es la presentación clínica? Puede afectar cualquier parte del sistema nervioso. Siempre tenemos que sospecharlo en todos los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 y en los que han tenido diabetes tipo 1 durante más de 5 años. No solo hay que sospecharlo, sino que hay que irlo a buscar. En algunos casos, los pacientes con neuropatía diabética tienen muy pocos síntomas, pero su examen físico releva leve a moderadamente grave pérdida sensorial. Y esto es importante porque hay que irlo a buscar, como dijimos antes. Y hasta un tercio de los pacientes con diabetes tienen una neuropatía por entrampamiento, como un síndrome de túnel carpiano. Pueden tener otro tipo de entrampamientos también. Lo más frecuente de todas las neuropatías diabéticas es la polineuropatía distal y simétrica, que es la que habitualmente todos conocemos, en bota o en guante.
Como dijimos, la neuropatía distal y simétrica es la más común de todas, puede ir progresando, siempre en forma ascendente, inicia con cambios subjetivos distales, pero también aparecen signos tempranos como alteración de la vibración, alteración del tacto, dolor y arreflexia aquiliana. La presencia de estos signos son predictores de neuropatía diabética e incluso de neuropatía diabética dolorosa. La neuropatía sensitivo-motora tiene una distribución simétrica y distal, como dijimos, en bota y en guante. Normalmente comienza en los dedos de los pies y asciende gradualmente e insidiosamente para involucrar las extremidades inferiores. El curso es crónico y progresivo. Los síntomas tienden a ser peor por la noche, predominantemente sensitiva es la principal manifestación, y en la mayoría de los casos el primer déficit implica pequeñas fibras nerviosas. Frecuentemente se asocian con depresión, ansiedad, trastornos del sueño y alteraciones cognitivas. Las características de la neuropatía de fibras finas pueden incluir parestesias y disestesias, hiperalgesia, dolor quemante, ardor, dolor lancinante, descargas eléctricas espontáneas, entumecimiento y déficit de la percepción del dolor y la temperatura. Los pacientes pueden experimentar hipoalgesia y alodinia. La participación de fibras gruesas mielinizadas conduce a pérdida de la sensación vibratoria, tacto, percepción de posición con disminución o ausencia de los reflejos. Por eso es tan importante en todos estos pacientes hacer un minucioso examen neurológico. El deterioro severo de la propiocepción puede producir ataxia, denervación de pequeños músculos intrínsecos de los pies y las manos, que puede conducir a debilidad y deformidad. Generalmente esto es un proceso tardío de la enfermedad. Predispone a los pacientes a la presencia de dolor de intensidad variable, disfunción motora, parálisis del nervio, úlceras, quemaduras, infecciones, gangrena o incluso enfermedad de Charcot. Puede evidenciarse disfunción autonómica de las extremidades, como cambios de temperatura de los pies o de las manos, dilatación de las venas dorsales del pie, piel seca, etc. Otras formas de presentación son menos frecuentes, pero también se ven y sobre todo si uno las va a buscar las encuentra. Son neuropatías autonómicas. Los pacientes pueden presentar gastroparesia, vejiga hipotónica, hipotensión arterial, impotencia. Puede ser un paciente con una presentación caquéctica, con pérdida de peso rápida y dolor generalizado, insulínica asociada al inicio del tratamiento con insulina. También pueden ser asimétricas, pueden ser mononeuropatías, etc. Estas son las posibles presentaciones de las diferentes neuropatías. Neuropatías de fibras gruesas, neuropatías de fibras finas, neuropatía proximal motora, una mononeuropatía que puede aparecer en cualquier lugar o neuropatías por entrampamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La evaluación clínica fundamental, la valoración clínica de los signos y los síntomas, medición de la sensibilidad táctil, vibratoria y termoalgésica, los reflejos osteotendinosos y fuerza muscular, el examen de pies que hay que hacerlo periódicamente en los pacientes diabéticos, evaluación anual en busca de neuropatía, tenemos que ir a buscarlo tempranamente, puede presentarse una neuropatía no diabética en un paciente diabético, o sea que puede haber otras causas de neuropatía, estudios de laboratorio que nos van a permitir hacer algunos diagnósticos diferenciales y la confirmación mediante estudios electrofisiológicos, ya sean los estudios de velocidad de conducción nerviosa, el electromiograma que en algunos casos ayuda y los estudios del estilo del QST que vimos en la clase anterior. Y también contamos con la biopsia del nervio sural para ver el compromiso. La hiperalgesia puede ser mecánica o térmica, también podemos tener hiperalgesia al pinchazo. Esto es importante tenerlo en cuenta. A muchos pacientes les duele el roce de la sábana o el agua de la lluvia. Como dijimos, se suele presentar la neuropatía distal y simétrica, que es la más frecuente, se suele presentar en bota o en guante. Y también tenemos que tener presente que pueden aparecer síntomas negativos, como déficits, y síntomas positivos que están en más. Dentro de los síntomas negativos tenemos la hipoalgesia o analgesia, la hipoestesia o anestesia, la disminución de los reflejos térmicos, vibratorios, sensación de presión. Pero también síntomas positivos, puede aparecer ardor persistente, dolor sordo persistente, paroxismos eléctricos como descargas eléctricas, golpeteo,
o un dolor en forma de puñalada, disestesias, que son parestesias desagradables, dolor evocado frente a un estímulo que pueda haber hiperalgesia o alodinia, y entumecimiento. Como dijimos, la neuropatía periférica distal y simétrica es la forma más común de neuropatía diabética, donde predominan las alteraciones de la sensibilidad y posteriormente la aparición de parestesias, adormecimiento con escaso compromiso motor, y a veces no hay que olvidar que se asocia el compromiso simpático en estos pacientes. Siempre hay que descartar otras patologías asociadas como la presencia de CIDP, deficiencias de vitamina B12, hipotiroidismo, estados de los pacientes con urea alta, la presencia de alcoholismo u otros tóxicos, HIV, el uso de quimioterapia en algunos pacientes. Los pacientes diabéticos no están exentos de ser sometidos a quimioterapia. Y como siempre, al pensar un paciente con dolor, tenemos que pensarlo utilizando el modelo multidimensional del dolor. Los pacientes que presentan una neuropatía diabética se activan las vías de dolor, tiene un impacto funcional y un impacto afectivo determinado, particular para cada uno de los pacientes, porque todo esto está modulado según el terreno, según la ventana terapéutica, según las comorbilidades de cada paciente, según la ansiedad, según la depresión y el insomnio que puedan tener, y según las diferentes variables y los cientos de piezas del rompecabezas que construyen cada uno de los pacientes. Ya hablamos de neuralgia del trigémino, ya hablamos de neuropatía herpética y posherpética, ya hablamos de neuropatía diabética. Ahora nos queda hacer un breve repaso sobre lo que es síndrome de dolor regional complejo, que esto es muy importante porque dependiendo de la definición que uno use de dolor neuropático, se lo puede considerar o no como dolor neuropático, pero en todas partes del mundo nadie discute que esto es un tipo más de dolor neuropático. ¿Cuál es la definición? El síndrome de dolor regional complejo es una condición debilitante y dolorosa que puede afectar a una extremidad generalmente asociada con anomalías sensoriales, motoras, autonómicas de piel y hueso. Lo más frecuente es que se presente en manos, ¿sí? O en extremidades superiores, pero puede estar presente en extremidades inferiores y también puede estar presente en la parte del eje central del organismo, no necesariamente en las extremidades. Es un modelo de dolor neuropático, nadie lo discute, que puede venir o no luego de la lesión de un nervio en una extremidad. No hay relación con la gravedad del trauma y en algunos casos no hay ningún trauma precipitante en absoluto. Hasta un 10% de los casos no se sabe cuál fue el factor precipitante para que se presente un dolor regional complejo. Se reunieron un grupo de expertos en Budapest y definieron cuáles son los criterios para definir dolor regional complejo, y los criterios como punto A tienen que el paciente tiene un dolor continuo que es desproporcionado por completo con el evento que dio inicio a este dolor. El paciente tiene al menos un signo en 2 o más de las siguientes categorías. El paciente reporta al menos un síntoma en 3 o más de las siguientes categorías. Ningún otro diagnóstico puede explicar mejor los signos y síntomas que presenta el paciente. En la categoría sensorial puede aparecer alodinia, al tacto ligero o a una sensación de temperatura, o presión somática y profunda, superficial y profunda, o movimientos de una articulación, o pueden tener hiperalgesia, también estímulos banales que pueden generar dolor, que los pacientes lo vivan como un dolor desproporcionado. En la categoría vasomotor puede tener asimetría de temperatura, más de 1 grado con respecto al miembro contralateral, o cambios de color de la piel, o asimetría en el color de la piel. En cuanto a la categoría sudomotor edema, los pacientes suelen tener presencia de edema o pueden tener cambios en la sudoración o asimetría en la sudoración. En cuanto a lo motor y trófico, suele haber una disminución de la amplitud del movimiento por un lado, una disfunción motora con debilidad, temblor y distonía, y también pueden aparecer cambios tróficos en los pelos, en las uñas y en la piel. Los criterios IASP del 2010 hablan de un dolor continuo que es desproporcionado a cualquier evento que le dio origen. Y el paciente tiene que reportar al menos un síntoma en 3 de las 4 categorías siguientes. Dentro de lo sensorial tiene que estar la presencia de hiperalgesia o alodinia. Dentro de lo vasomotor tiene que haber asimetría en la temperatura o asimetría en el color de la piel.
Dentro de lo sudomotor o el edema, tiene que haber presencia de edema particularmente asimétrico, cambios en la sudoración particularmente asimétrico. Y dentro de lo motor, lo trófico, tiene que haber informes de disminución de la amplitud de los movimientos o una disfunción motora, ya sea por debilidad, temblor o distonía, y cambios tróficos, tanto puede aparecer en pelos, uñas o piel. En cuanto a la clasificación del dolor regional complejo, vamos a hablar de que se clasifica en dolor regional complejo tipo 1, también llamado en algún momento distrofia simpático refleja o síndrome de Sudeck, y en dolor regional complejo tipo 2 o causalgia. ¿Cómo definimos el tipo 1? Se produce después de un evento nociceptivo inicial, a veces menor, alrededor del territorio de uno o varios nervios periféricos, generalmente en los brazos o en las piernas. Y en el tipo 2 o causalgia lo definimos como un evento limitado a un área, que puede ser cara, ojo, pene, etc., o una articulación, tobillo, rodilla, muñeca. Generalmente está limitado al nervio involucrado, pero puede extenderse hacia la región distal o proximal sin que coincida con el territorio dermatómico o de distribución del nervio periférico. En el tipo 2 no siempre se respeta el territorio del dermatoma. En el tipo 1 puede haber uno o varios nervios comprometidos, pero se respeta el territorio que corresponde a cada uno de esos nervios. ¿Cuál es la epidemiología? La tasa de incidencia del dolor regional complejo es aproximadamente de 26 por cada 100.000 personas año. En general, entre un 4 y un 7% de las fracturas o cirugías de miembros pueden evolucionar con dolor regional complejo. Habitualmente comprometen una extremidad, principalmente miembros superiores, puede comprometer miembros inferiores también, pero hay un 7% de los casos que se propaga más tarde para incluir miembros adicionales, a veces en espejo. No hay relación entre la gravedad del trauma y la probabilidad de desarrollar la lesión. El dolor regional complejo puede aparecer o no, generalmente debido a otras causas, no a la intensidad del trauma. Y parece ser más frecuente en pacientes con dolor crónico de otro tipo, es decir, pacientes que ya tienen dolor crónico previamente. Es más frecuente en mujeres que hombres, 2 a 1. En general aparece en edad media de la vida, alrededor de los 50 años, pero puede aparecer desde los 15 hasta los 80. 20 a 35% presentarán algún grado de incapacidad, 20 a un 30% recuperarán su grado funcional previo. Esto significa que el 70-80% de los pacientes quedan con algún grado de incapacidad. Esto es mucho. Como dijimos, es más frecuente en miembros superiores, llegando a un 60%, que en miembros inferiores, que en general está por debajo del 50%. Entre un 10 y un 15% pueden ser bilateral. Puede aparecer a cualquier edad, pero predomina entre los 35 y los 40 años y se presenta en todas las razas por igual. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? ¿Sí? Lo que hay que entender es que es un dolor simpáticamente mantenido, es un dolor que el sistema nervioso simpático está actuando y manteniéndolo y perpetuándolo. Puede haber inflamación mediada principalmente por el gen relacionado con el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, con sustancia P principalmente, es decir, inflamación neurógena principalmente. Esto no responde a prostaglandinas, pero principalmente es un dolor simpáticamente mantenido. Como dijimos antes, el daño inicia un impulso doloroso que es transportado por los nervios hacia el sistema nervioso central. El impulso doloroso estimula el sistema nervioso simpático y este estímulo regresa al área afectada originalmente. El sistema nervioso simpático causa una respuesta inflamatoria neurógena con espasmo vascular, edema y aumento del dolor, y esto a su vez causa una nueva respuesta simpática y se establece así un círculo vicioso entre más edema y más dolor. Como resultado se produce un dolor quemante de la extremidad con edema y parches rojos en la piel. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? Principalmente sensibilización periférica, sensibilización central, reorganización central, pérdida de controles inhibitorios, facilitación central y el dolor simpáticamente mantenido, que es la principal característica de esto. Todo esto mediado principalmente por inflamación neurógena.
La inflamación neurógena lo que hace es, dependiente de sustancia P principalmente, histamina, genera un aumento del dolor y del edema, generando una alodinia primaria, y la perpetuación de esto en áreas cercanas, amplificación, generando una alodinia secundaria. Y esto es mantenido no solo por la sustancia P, sino por el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, con neuroquininas, etc. Como dijimos antes, la inflamación neurógena predominantemente está mediada por este tipo de sustancias. A la cabeza la sustancia P, tenemos el péptido intestinal vasoactivo, óxido nítrico, bradiquinina, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, serotonina, histamina, entre otras. La presentación clínica está habitualmente presentado en 3 estadios, el estadio 1, 2 y 3. Los pacientes pueden cumplir con estos estadios en forma progresiva o no. En general, en el estadio 1 aparece un dolor severo en el sitio de la lesión, con un aumento de la sensibilidad de la piel tanto al tacto como a la presión suave. Puede haber hiperestesias, puede haber alodinia y puede haber hiperalgesia. Se presenta con una inflamación localizada, puede haber espasmo muscular subyacente. También puede haber rigidez y limitación del movimiento. Y al principio la piel puede ser roja, caliente, reseca, para más tarde cambiar a un color un poco más azulado, en apariencia fría, sudorosa a la palpación por la disregulación autonómica. En el estadio 2, lo que se suele ver es que el dolor se hace más severo, con más características neuropáticas y difusas, con un predominio de hiperalgesia y alodinia mecánica y térmica. La inflamación tiende a diseminarse y el edema se hace cada vez más duro. El pelo se hace grueso, empieza a haber distrofias y más tarde se afina y desaparece. Las uñas aceleran su crecimiento y más tarde lo detienen y se hacen quebradizas y empieza a aparecer osteoporosis subyacente, además de atrofia muscular. En el estadio 3, lo que predomina es un adelgazamiento marcado de la piel con atrofia irreversible. Para algunos pacientes el dolor severo de tipo neuropático, abarcando toda la extremidad prácticamente, y una pequeña proporción de los pacientes desarrollan un síndrome generalizado afectando a todo el cuerpo. Acá podemos ver unas fotos de diferentes estadios, cómo se presentan en el estadio 1, cómo se presenta en el estadio 2 y cómo se presenta en el estadio 3. ¿Cómo hacemos diagnóstico de esto? Principalmente basados en la sospecha clínica, la presentación clínica, los antecedentes del trauma o inmovilización. En la característica que dijimos, un dolor desmedido para el trauma que sufrió. Un examen físico, tratando de identificar en qué estadio podría estar el paciente. Y algunos estudios especiales, algunos estudios complementarios muy dirigidos para cada paciente en particular. A algunos pacientes les vamos a pedir una radiografía o un Doppler vascular. En otros pacientes vamos a pedir un centellograma de 3 fases. En otros pacientes podemos pedir resonancias o tomografías según corresponda. Y también en algunos pacientes se hacen bloqueos simpáticos con fines diagnósticos y terapéuticos. El centellograma de 3 fases o de 3 tiempos, cada estadio explora un proceso fisiopatológico específico, con lo cual no deja de ser un estudio estático y dinámico. En la fase temprana suele haber hiperperfusión. En la fase del pool sanguíneo hay un aumento homogéneo de la captación y en la fase estática tardía hay una elevada captación periarticular. Un centellograma bien hecho y mucho mejor interpretado por gente especializada en esto tiene un 96% de sensibilidad, 97% de especificidad en las fases iniciales, pero en fases tardías puede llegar nada más que a un 50% de sensibilidad y especificidad. Es muy útil para el diagnóstico precoz, pero mucho más útil que cualquier otro estudio, quiero resaltar, es la sospecha clínica. Cuando uno tiene la sospecha clínica en un paciente, tiene que ir a buscar la confirmación del diagnóstico y empezar un tratamiento temprano. Acá tenemos una foto de un centellograma de 3 fases. ¿Con qué hacemos diagnósticos diferenciales? Por un lado, con lesiones óseas y lesiones de tejidos blandos, ya sea fracturas, osteomilitis y demás. Por otro lado, con síndromes compartimentales. Por otro lado, neuropatías por entrampamiento. También por síndrome del opérculo torácico, que no deja de ser una neuropatía por entrampamiento. Con artropatías, con trombosis venosa profunda, con síndrome de Raynaud, con eritromeralgia.
y con autolesiones. Como siempre, todo paciente con dolor hay que verlo desde el modelo multidimensional para poder tomar mejores decisiones terapéuticas, y lo tenemos que interpretar de la siguiente manera. Frente a un paciente con un dolor regional complejo, se activan las vías de dolor que van a terminar dando un impacto funcional y un impacto afectivo completamente diferente en cada uno de nuestros pacientes, teniendo en cuenta cuál es su terreno, cuál es su ventana, teniendo en cuenta las comorbilidades, la ansiedad, la depresión y el insomnio, y todas las fichas que le podamos poner a este rompecabezas para armar la foto que en definitiva es el paciente y el dolor que el paciente tiene. No nos tenemos que olvidar nunca de este modelo multidimensional de dolor para aproximarnos a los pacientes con dolor, porque es la mejor estrategia que tenemos para no cometer errores, porque los pacientes viven el dolor y sufren el dolor de maneras diferentes. Muchas gracias.